Vale, chicos, la misión es que no se note nada en absoluto que este primer programa de 2024 se ha grabado 10 minutos después del último programa de 2023, ¿vale? La misión es que esto parezca completamente independiente. Sergio Cordero, ¿tú crees que lo conseguiremos? Funcionó perfectamente la entrega de juguetes, fue la caña, entregamos Bien. más juguetes que nunca y Vale. que este parte de la temporada vamos a cambiar a una nueva actuación. Bien. Alberto Espinosa, ¿qué tal tus navidades? Oh, fenomenal, menudo final de año. Oye, feliz año a todos, feliz 2024. Feliz año. Que no nos hemos visto. feliz Oye, menudo final de año, qué fiestón. Jesús Callejo, ¿cómo está tu voz? Pues bien, igual que hace 10 minutos. La verdad que ha sido un fin de año, claro, lo hemos pasado como lo hemos pasado. A las tantas, con el frío, las tracas. Ha roto Jesús la magia. Empieza este programa. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de viajar mal en el tiempo, porque esto no ha salido bien. Jesús Callejo, estaban las esperanzas puestas en ti. No, pero es que mi voz me delatas, es que no Ya. puedo. Te En otras circunstancias, te hubiera puesto un filtrito, te lo hubiera dejado claro, ahí. he puesto un poco la voz aflautada, Alisadita. un poco así de tenor castrati, pero no me ha salido. Alberto Espinosa, no podemos aspirar a No más. se puede, si es que esto es lo que es. No hay más de dónde sacar. Donde no hay mata, no hay patata. De donde sacamos es de las escuchas de los oyentes, Sergio Cordero, que generan unos pequeñitos ingresos que dedicamos a buenas obras, y en este primer trimestre de 2024, o cuando lleguemos, porque ya hemos dicho que estamos en 2023, ¿a qué lo vamos a dedicar? Bueno, pues ya después de haber previsiblemente roto récord de entrega de juguetes a esos niños que normalmente quedan olvidados por los Reyes Magos y Papá Noel, y aprovechando que tenemos un invitado ilustre y que la temática del podcast la verdad que lo merece, vamos a destinar los ingresos de nuestras escuchas y todo lo que recaudemos a la Fundación Pascual Maragall, que lucha contra esa enfermedad tan terrible que es el Alzheimer, de la cual vamos a hablar hoy. Pues nada, dicho y hecho, hoy en Mindfacts hablamos de la investigación contra el Alzheimer. Y lo vamos a hacer con alguien que sabe de verdad del tema, porque como tengamos que hacerlo nosotros, estamos listos. Os presento Mindfactors a Chema González de Chávarri, que es neurólogo y que es además el responsable clínico asistencial de la Fundación Pascual Maragall, además de un activo divulgador en redes sociales. Le podéis seguir como Neuroprevención en Instagram, en TikTok, según la red social, pues el nick va cambiando un poquito, pero bueno, Neuroprevención, ahí le tenéis. Chema, ¿cómo estás? Pues muy bien, feliz año a todos, lo primero, feliz 2024. ¡Feliz año! Muchísimas gracias por la invitación y nada, deseando hablar del Alzheimer y de que estrujemos el cerebro, que es apasionante. Eso es lo que queremos hacer aquí siempre, estrujarnos el cerebro y estrujarlo y conocerlo un poquito más. Yo creo que a nivel popular todos sabemos qué es el Alzheimer, los síntomas sobre todo que provoca a las personas que lo padecen, el proceso que van viviendo, y quien no lo ha tenido en su familia, pues más o menos es cultura popular. Pero ¿podrías guiarnos un poquito ya, más divulgativamente, científicamente hablando, qué es lo que pasa en el cerebro cuando comienza esta enfermedad de Alzheimer? Bueno, cuando comienza, realmente es 15 años antes aproximadamente de que tú te empieces a dar cuenta. Es decir, 15 años. En el cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer se empiezan a acumular una serie de proteínas que acaban teniendo un efecto tóxico, y por eso es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, se van muriendo poco a poco neuronas. Hay cierta discusión en el campo respecto a qué es lo primero, pero por hablar de un consenso más o menos aceptado, uno de los primeros fenómenos que ocurre es el acúmulo de una proteína que se llama proteína amiloide, que al final se acaba agregando en unas placas fuera de las neuronas, de unas proteínas que no se pueden disolver, las neuronas no se pueden deshacer de ella, y está ahí como una basura extracelular, ¿no?, que el cerebro no se puede deshacer de ella y que acaba teniendo un efecto tóxico. Y luego la otra gran proteína es la proteína tau,
que tiene un cambio de conformación, una fosforilación que la vuelve totalmente tóxica y que además parece que se transmite de neurona a neurona, como si se fuesen infectando unas a otras. Y esto empieza a ocurrir en una región que se llama hipocampo, que es lo que utilizamos para almacenar recuerdos, especialmente para la memoria a corto plazo. Es lo que a ti te permite almacenar qué acabas de decir, qué acabas de hacer, dónde estás, qué día es hoy, etcétera, ¿no? Para esto tienes una memoria de contexto de lo que acaba de suceder recientemente y utilizas el hipocampo para contextualizar un poco lo que acaba de suceder, ¿no? Pues esto es de las primeras áreas que se destruyen en el Alzheimer. Por lo tanto, lo que le sucede, ¿no? Después de 15 años de acúmulo de proteínas y que empiece a morir neuronas poco a poco, y especialmente empezando por el hipocampo, pues empieza a perder memoria, que es lo que culturalmente todos entendemos que le pasa a una persona con enfermedad de Alzheimer, que no es lo único, pero sí que es un síntoma cardinal, troncal en la enfermedad, y es que efectivamente tú no puedes recordar lo que acaba de suceder, lo que te acaban de contar, o lo que acabas de decir incluso. Y sí que te puedes acordar, sin embargo, de lo que hiciste hace 30 o 40 años. Claro, está este gradiente antiguo-reciente, ¿no? En el cual lo primero que se deteriora es la memoria a corto plazo. Esto hace que, si yo estoy hablando contigo, después de que pasen unos minutos, no soy capaz de recordar de qué hemos hablado, qué me has dicho o si yo ya te he contado algo. Por lo tanto, ¿cómo se experimenta desde fuera una persona que se vuelve más repetitiva? Que te pregunta varias veces lo mismo, que te explica varias veces lo mismo. Una persona que no sabe dónde ha dejado las cosas, por lo tanto pierdes objetos con frecuencia. Una persona que quizás antes iba a comprar de cabeza y ahora me tengo que apuntar todo porque soy incapaz de retenerlo de aquí a que voy al supermercado a mi lista de la compra mental, ¿no? Problemas de memoria a corto plazo. Esto suele ser el principal síntoma guía de los primeros años de la enfermedad. Luego, cuando la enfermedad avanza, aparecen muchas más cosas. Pero esto suele ser, digamos, lo principal, lo que casi todo el mundo consulta al principio. ¿Cómo se describe por primera vez esta enfermedad? Supongo que está involucrado el señor Alzheimer por algún lado. Sí, Alois Alzheimer. ¿Cuándo se describe esto por primera vez? Fijaos, la primera paciente descrita fue August Deter, que si no me equivoco vivió de 1850 a 1906, o sea, murió con 56 años de una enfermedad de Alzheimer. Lógicamente 56 años es muy joven. No es la típica enfermedad que estamos acostumbrados a hablar de enfermedad de Alzheimer. Es típicamente una enfermedad, una patología de personas ancianas o personas mayores. Aunque cada vez estamos descubriendo que empieza antes de lo que pensamos. Porque al hablar de 15 años antes, sin embargo, no es habitual fallecer con 56 años. ¿Qué sucede? Que ese era un caso de Alzheimer un poco atípico, un poco especial, un caso que llamamos puramente genético, probablemente. Es infrecuente que el Alzheimer sea puramente genético, pero existen casos que sí que lo son. Es decir, que si tú tienes una determinada mutación, sí o sí, si vives lo suficiente, por supuesto, acabarás teniendo la enfermedad. Esto no es lo frecuente, no es lo habitual. De hecho, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que llamamos multifactorial, es decir, hay un montón de factores involucrados y uno de ellos es la genética. Uno más de tantos. Es la genética, por supuesto. Pero cuando la enfermedad es multifactorial, que es el 99% de los casos, estamos acostumbrados a verlas en etapas más avanzadas de la vida, ¿no? A partir de los 70 años, lo más frecuente, aunque consideramos que no es precoz cuando es más allá de los 65. Es decir, esto es lo más común, ¿no? Y cuanto más mayor eres, más frecuente es. Claro. Yo voy lanzando preguntas y cuando mis compañeros tengan también que se apunten. Adelante. Por lo cual entiendo que al ser multifactorial y no tener un claro desencadenante o un claro signo que anticipe el desarrollo de la enfermedad, será difícil de detectar precozmente, ¿no? Esto es un gran reto. Es decir, esto es importante. Hasta ahora, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer ha sido, hasta hace unos cuantos años, era exclusivamente clínico. Es decir, si tú me cuentas unos síntomas compatibles y una evolución compatible, yo lo oriento como una enfermedad de Alzheimer. Esto era la única forma que teníamos de diagnosticar Alzheimer hasta hace unos cuantos años, en los que aparecen lo que llamamos unos biomarcadores biológicos. Marcadores biológicos o biomarcadores, que son pruebas que nos permiten detectar esos cambios, esas proteínas directamente en un cerebro in vivo. Antes de que fuese posible, la única forma de diagnosticar
fiablemente era que te mueras, coger tu cerebro, cortarlo y en el microscopio ver, vale, este cerebro tenía Alzheimer. Y al final en la práctica el esto es poco práctico, o sea, claro, es el abuelito o la abuelita que te cuenta la misma batalla 3 veces seguidas, claro. ¿no? Lo que lleva al final a detectar. Pero el diagnóstico neuropatológico por necropsia es poco útil en la práctica clínica diaria. O sea, tú decirle a una persona, mala recuperación, oye, pobre abuelito. El diagnóstico más fiable es cortar el cerebro y mirarlo al microscopio. Esto en general no es bien recibido, no es bien recibido en las consultas. No gusta, no. Pero hace pocos años empezaron a aparecer lo que conocemos como biomarcadores, ¿no? Y básicamente existen 2 pruebas que nos permiten identificar de una manera fiable la existencia de estas proteínas en el cerebro. Una es el PET de amiloide, que es un tipo de prueba, un tipo de escáner cerebral en el que se inyecta un contraste que se pega, es un contraste radiactivo que se pega a estas placas de amiloide y por lo tanto yo cuando te escaneo luego el cerebro veo brillar, entre comillas, ¿no? Porque es un postprocesado de imagen, pero veo brillar esas regiones donde se están acumulando placas de amiloide y por lo tanto veo si ese PET es positivo y detecto placas de amiloide o no, ¿vale? Entendiendo que el depósito de placas de amiloide es algo típico, característico de la enfermedad de Alzheimer. Y la otra forma de detectar este fenómeno era mediante una punción lumbar, un pinchazo en la espalda, extraer un poco del líquido que envuelve el cerebro y la médula y en el laboratorio analizar si estaban estas proteínas o no. ¿Vale? Estas son... Prefiero el escáner, ya te lo digo. ¿Prefieres el escáner? La ventaja de cada cosa, todo obviamente en medicina tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ventaja del escáner es menos invasivo, porque tú solo te tienes que... No duele ni nada, tú te tienes que tumbar en una máquina, se te pone un contraste y ya está. Tú te haces como unas fotos, ¿no? del cerebro, te vas para tu casa y ya se leerá a ver si eso es positivo o no. Es radioactivo, es decir, es una prueba que de radiación no es mucha, es una prueba médica, es decir, es una radiación aceptable, que no tiene especiales riesgos, pero es una prueba que utiliza un trazador radiactivo y es una prueba bastante cara porque producir el marcador, el trazador, es muy caro, ¿vale? Y no todos los centros tienen equipos de PETs y no todos los centros compran este trazador, porque es caro. Punción lumbar es más fácil, que te la pueden hacer en bastantes centros. Es más fácil derivar las muestras, el líquido. Yo lo puedo enviar a un laboratorio que esté en otra ciudad de forma más sencilla y esto no es tan costoso. La prueba en sí es más barata y permite no solo analizar amiloide, sino que también permite analizar tau. Claro, en el líquido, una vez que tienes líquido, puedes analizar todo lo que quieras. Y en el futuro irán saliendo más proteínas interesantes. Ya están saliendo más proteínas interesantes, ¿no? Hasta ahora se detectan estas 2 de forma... core, ¿no? O cardinales, pero nos estamos dando cuenta de que merece la pena mirar otras cosas, inflamación, daño vascular, o sea, hay cosas interesantes para mirar ahí. Una vez que tienes líquido, puedes mirar todo lo que quieras. Esa es la ventaja, ¿no? Te habla más de más tipos de proteínas. En cambio, el escáner te habla de topología de dónde se está acumulando, que cuando tienes líquido no tienes ninguna imagen del cerebro. ¿Vale? Claro. Bueno, cada cosa tiene sus pros y sus contras y estas son las 2 pruebas que existen. Lógicamente, ¿qué pasa? Que ambas pruebas son relativamente caras, costosas y difíciles de gestionar en un hospital. Por lo tanto, como hay más o menos 1 millón de enfermos de Alzheimer en nuestro país, esto no se puede hacer a todo el mundo. Se utilizan para casos dudosos, especialmente precoces o jóvenes, en los que existan dudas, porque de momento el diagnóstico clínico sigue siendo Princes, madre y core en el diagnóstico. O sea, si tú me cuentas una clínica compatible y una persona añosa, lo más probable es que sea una enfermedad de Alzheimer por frecuencia y por lo tanto se diagnostique, ¿no? Oye, yo no sabía que eran... Me alucina el número que has dicho. Sí. 1 millón de pacientes de Alzheimer en España. Estos son lo que dicen las estimaciones. Sí, aproximadamente. Es muy difícil de saberlo con exactitud, pero lo que se calcula a partir de los registros y lo que más o menos nos dice la prevalencia poblacional... Lo que pasa es que, claro, no todo el mundo consulta, a veces se minimizan los síntomas en casa, bueno, lo típico de la edad, ya se sabe y tal. No, ya se sabe, no, eso es una enfermedad de Alzheimer. Lo que pasa es que a ti te parece normal porque es normal. Fijaos, se normaliza porque de hecho es muy normal en el sentido estadístico de la palabra normalidad. Es muy frecuente que aparezcan pérdidas de memoria con la edad, en la ancianidad. Es muy frecuente porque es extremadamente frecuente el Alzheimer. ¿Y qué porcentaje de ese millón estaría diagnosticado? Pues esto no lo sé con exactitud, pero... no lo puede saber nadie, claro. No lo podemos saber porque es súper difícil, Pero no aprox, así, en números gordos, un 50, un 70, un 30.
Yo creo que sí, quizás... pero yo creo que la mitad o así estarán... Porque, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente también que... O sea, tened en cuenta que no es lo mismo que te siga un neurólogo en una unidad de referencia puntera en Alzheimer que te diagnostique tu médico de atención primaria a nivel de fiabilidad diagnóstica. Entonces todavía se siguen utilizando... En el campo de las demencias y del Alzheimer se sigue viviendo un cierto oscurantismo a nivel diagnóstico. Bueno, ya iremos viendo... Sí, hay cositas, pero bueno, la edad, más o menos esto es normal. O sea, todavía se sigue tapando un poco por ese estigma, por ese no querer mojarse, por ese miedo al diagnóstico, por esa normalización en la ancianidad. Por lo tanto, es muy difícil donde estés y según los grupos poblacionales, según los entornos familiares se consulta más o menos. Hay muchos factores que tienen que ver con esto y que lo hacen bastante difícil de estimar, ¿eh? Pero... Sí, por eso. Pero eso sí, te iba a es una preguntar. realidad. Sí, eso te iba a preguntar, Chema, porque es verdad que estas enfermedades relacionadas con el cerebro históricamente siempre han sido objeto, pues, de prejuicios, ¿no? De tabús, de mitos. Un poco se ha intentado ocultar, ¿no? Que alguien en la familia pues padeciera un tipo de demencia y bueno, pues por eso en muchos casos a lo mejor no están diagnosticados o se hacen demasiado tarde. En el caso de Pascual Maragall, y tú trabajas en la Fundación Pascual Maragall, él cuando se lo detectan en octubre de 2007, él hace un acto de valentía, ¿no? Yo creo, y de generosidad, que es decir públicamente, fíjate, pues el que fue alcalde de Barcelona, el que fue el presidente de la Generalitat, decir públicamente que tiene Alzheimer, y luego pues eso con el tiempo poco a poco hace que deje de ser un estigma, que se visibilice más, sí. Que personas que lo están padeciendo dicen, hombre, pues si Pascual Maragall o Ronald Reagan, en fin, y tantos que lo han padecido, lo han confesado, pues qué bien. Entonces mi pregunta es, ¿sabes que él dejó testimonio Pascual Maragall cuando todavía no tenía las facultades cognitivas? Lo dejaron en un documental, una película documental, además creo que ganó un Goya, que es Bicicleta, Cuchara y Manzana. Cuéntanos un poco la repercusión que ha tenido ese documental y sabiendo además que el protagonista es alguien tan carismático como Pascual Maragall. Sí, efectivamente tú lo has dicho, ¿no? Cada vez estamos implantando más en la población el conocimiento de que el Alzheimer es algo frecuente, es algo que existe, es algo relativamente habitual o relativamente normal con la edad, ¿no? Que casi de alguna forma forma parte del envejecimiento, ¿vale? Y que es algo por lo que merece la pena consultar, es algo que, sobre todo por lo que merece la pena investigar, ¿no? Y de hecho Pascual Maragall, con la creación de la Fundación Pascual Maragall, yo realmente te das cuenta, ¿no? Yo que conozco muy bien los proyectos, es uno de los centros de investigación más punteros en Alzheimer de España, sin duda alguna, porque lo que se hace en la Fundación Pascual Maragall es que muy pocos centros en el mundo lo tienen. Esa exquisitez de fenotipado, de cantidad de datos por participante de los estudios, es una burrada. Tú cuando lo cuentas fuera la gente se queda impresionada también en el mundo científico, no solo en el mundo, digamos, de la divulgación, y no, o sea, hasta a nivel científico también. Y yo creo que cada vez estamos consiguiendo, gracias a esta labor de difusión, de investigación, esta labor social también que se hace en la Fundación Pascual Maragall, el documental, ¿no? Y toda esta parte de comunicación de la enfermedad, se está consiguiendo que la gente conozca mejor qué es la enfermedad y por lo tanto consulte por ello, se preocupe por ello y tome cartas en el asunto, porque no hay que olvidar que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta a una familia. Es decir, no solo la padece una persona que efectivamente tiene Alzheimer y que pierde la memoria, que pierde la capacidad para hacer las tareas que antes hacía antes, ya no puede comprar, ya no puede cocinar, ya no puede sacar dinero del banco. No, hay personas a su alrededor que están perdiendo poco a poco a un familiar. Es una enfermedad que afecta a un núcleo familiar. Y es importante también, por ejemplo, ayudar a los cuidadores, cuidar a los cuidadores, ¿no? Que están al lado de esa persona y que hay un gran sufrimiento detrás. Entonces, yo creo que hay una labor transversal muy bonita, científica, social, divulgativa, de comunicación, que nace con este proyecto y que realmente tiene unos beneficios pues extraordinarios realmente, ¿no? Yo muchas veces hago charlas de divulgación de la Fundación Pascual Maragall y te das cuenta de lo agradecida que está la gente después de escuchar
cómo está el campo, qué se está haciendo, qué es la enfermedad, qué pasa en la enfermedad, cómo se convive con la enfermedad, ¿no? Pues todo esto no hubiera sido posible sin este proyecto, ¿no? Estaba pensando, Espi, hace poco tú y yo conocimos, al margen de casos personales, pero un caso en nuestro entorno profesional, no voy a decir quién es, no es un compañero de trabajo, que tiene la enfermedad de Alzheimer y que no lo quería contar y no quería que se contara. Ostras, ¿Sigue existiendo? No recuerdo quién. Ya te de qué recordaré me quién hablas. es. Sigue, Igual eres tú. No, por favor. Pero es verdad que sigue existiendo ese estigma y es fastidiado, que es verdad que es algo que ha frenado, yo creo, la investigación durante mucho, mucho tiempo. Hay mucho ¿Tú estigma sabes? social, hay mucho estigma Claro. social. Y fijaos que realmente se calcula que aproximadamente cuando llegas a los 85 años, a esa edad más o menos casi la mitad de la gente ya tiene algo de patología Alzheimer en el cerebro. Otra cosa es que se te note o no. O sea, ¿Vale? es inevitable para todo ser humano acabar con Alzheimer si tiene longevidad suficiente. No es que es probablemente inevitable, no, o sea, 100% no hay nada en medicina, ¿vale? Pero claro, ves que cuanto más mayor es el corte, ¿vale? Cuando tú estudias cerebros cada vez de edad más avanzada, cada vez es más frecuente encontrarte Alzheimer en el cerebro. Claro. Entonces, Claro. lo que pasa es que cuando llegas a edades muy, muy, muy avanzadas, no son gente normal. O sea, tú si haces un estudio de personas de 100 años, las personas que llegan a los 100 años tienen una genética de la leche. Entonces, no son personas normales que han llegado a los 100 años, no, son personas genéticamente privilegiadas. Entonces empiezan a pasar cosas raras a esa edad, porque como solo sobreviven unos privilegiados, ya no se comportan como el resto, y a veces, estadísticamente, se ven cosas que rompen lo esperado. Pero es porque se hiperseleccionan un tipo de personas con una genética privilegiada. Pero en general, de forma general, vemos que cuanto más mayor eres, más frecuente es la enfermedad de Alzheimer y prácticamente no hay nadie que llegue a los 100 años cognitivamente perfecto. Hombre, alguna chaqueta tendrás, claro, a los 100 años ¿Sabes? ya me dirás, el que llegue ¿Entiendes? perfecto, que vamos, que Entonces, firme, pero... el envejecimiento cerebral, Claro. digamos que en parte, no es solo esto, pero en parte está también muy relacionado en la enfermedad de Alzheimer. ¿Y Pero afecta más a mujeres? Perdona. Sí, hay una Creo que cierta... un 70%, ¿no? Había oído. Hay una preferencia por las mujeres en esta enfermedad, pero es verdad que hay mucha... Es decir, hay no solo a la biología de ser mujer, sino que también hay unos ciertos condicionamientos por el género de ser mujer. O sea, pasan muchas cosas. Las mujeres que ahora diagnosticamos de enfermedad de Alzheimer arrastran por ejemplo, tener menos años de educación. Son mujeres que no han ido tanto a la universidad como los hombres, que es un factor que influye mucho en la cognición. Se han dedicado mucho más a labores del hogar, otro tipo de trabajos, otro tipo de exposición, otro tipo de exposición al estrés. Y no se puede... Es decir, cuando haces un estudio a día de hoy en medicina de cualquier cosa asociada al sexo, es muy difícil distinguir qué es la parte biológica y la parte cultural o de género relacionada con el sexo, porque no se pueden desligar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que las mujeres son mucho más sensibles a la hora de detectar su propio deterioro cognitivo y para detectar el deterioro cognitivo del cónyuge. Son más sensibles. En cambio, los hombres pasa al revés. Son más minimizadores y además, o sea, consigo mismo y con la pareja. Son como más pasotas, para que me entendáis. Entonces, claro, hay un montón de cosas asociadas al sexo que no dependen solo de la biología del Alzheimer. ¿Vale? Ya. Por ejemplo, los años de educación ya sabemos que es algo protector. Los años de educación no solo de tener carrera, etcétera. Cuanto tú más has tenido el cerebro activo y por supuesto tener una carrera universitaria y una profesión asociada a ella es más estimulante, ¿no? En muchos casos, que labores mecánicas, ¿no? Que no requieren de un gran esfuerzo intelectual. El hecho de entrenar tu cerebro durante toda tu vida es protector porque te permite perder neuronas sin notarse tanto. Esto es dependiente del estilo de vida. ¿Y qué pasa? Que si tú haces un corte en personas de 70 años actualmente, hay muchos más varones que mujeres que han estudiado carreras universitarias, por ejemplo, porque han vivido otra época. En el futuro entenderemos, pues, se puede entender que cambiará esta dinámica. En el futuro eso cambiará
pero no la biología de ser mujer. O sea, también Claro. el efecto estrogénico, El rol social. ¿no? Y hormonal en el cerebro es diferente en el hombre y en la mujer, y eso seguirá siendo así. Entonces veremos qué cambia y qué no. Eso es un campo muy interesante, pero hay que decir que siempre que se estudia algo de cambios respecto a hombre y mujer, siempre hay que tener en cuenta que por la forma de hacer ciencia no podemos distinguir qué es sexo y qué es género, porque yo no puedo tener un grupo de mujeres que no se hayan criado en la sociedad actual, donde las mujeres pocas han estudiado carreras y los hombres sí, y tener justo al contrario, porque no existe. No tengo mujeres criadas en una sociedad donde eran las mujeres las que iban a la universidad y los hombres no. ¿Me entendéis? No puedo desligar porque no tengo grupo de comparación alternativo. Aquí, en general, las mujeres han hecho más labores del hogar, menos carreras universitarias, y los hombres, por la historia, han hecho más. Es decir, y no lo puedes arrancar, ¿no? De esa variable no la puedes arrancar porque no la puedes aleatorizar. Espi, ¿querías preguntar? Sí, no, y quería preguntar si se puede, oye, aparte de, bueno, con la prueba que has comentado, el PET-TAC, diferenciar el Alzheimer de otras enfermedades degenerativas tipo demencia o, bueno, la afasia que tiene Bruce Willis actualmente. O sea, ¿simplemente con los síntomas se pueden diferenciar o...? Los síntomas son diferentes. O sea, normalmente hay como varios escalones diagnósticos. Lo primero que hacemos los neurólogos es hacer un diagnóstico del síndrome clínico. Es decir, ¿qué me estás contando? ¿Qué nombre le pongo yo? ¿Vale? Si tú tienes un cuadro de amnesia, es decir, de pérdidas de memoria progresiva, el Alzheimer clásicamente se ha llamado síndrome afaso, agnoso, apráxico. Es decir, hay incapacidad para bueno, tienes la memoria, ¿no? Amnésico, tienes la parte de que puede provocar a veces problemas leves del lenguaje, problemas de praxias, es decir, de ejecutar tareas, ¿vale? Y hay una agnosia. Yo no reconozco muy bien mi propia enfermedad, ¿vale? Y tengo problemas de reconocimiento. Entonces, el síndrome amnesia progresiva, pérdidas de memorias progresiva, habitualmente eso es un síndrome que muchas veces es Alzheimer. Pero puede haber otro síndrome que es alteración conductual progresiva. Cuando una demencia predomina la alteración del comportamiento, una persona se empieza a volver como egoísta, como antisocial, se empieza a volver agresiva, se empieza a volver muy inadecuada socialmente, irritable, empieza a hacer cosas sobre las que no juzga ningún tipo de riesgo-beneficio. Eso es lo típico de una demencia frontal variante conductual, la degeneración global frontotemporal. Si predomina el lenguaje, como lo que dices tú, una afasia, pues es el síndrome afasia primaria progresiva, donde predomina que el lenguaje se va destruyendo poco a poco, y hay varios tipos de afasia primaria progresiva. O sea, yo puedo clasificar clínicamente qué creo que es. Y otra cosa es cuál es la enfermedad que produce ese síndrome. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Tengo un síndrome y luego qué enfermedad produce ese síndrome. Que hemos aprendido que pueden ser cruzados. O sea, yo puedo tener una afasia provocado por una enfermedad de Alzheimer, o puedo tenerla provocado por una degeneración global frontotemporal, que es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Generalmente son vasculares, ¿no? Por falta de riego. Puedes tener Puede una afasia vascular, aunque eso no es una afasia primaria progresiva, porque la afasia vascular, si tienes un ictus, es pum y se queda estabilizada, no va empeorando poco a poco. Cuando es neurodegenerativa, hay varias enfermedades neurodegenerativas que pueden producir afasia. ¿Vale? Entonces, pero ¿cómo se puede...? ¿Qué más tenemos? Aparte de este PET de amiloide, tenemos el PET de glucosa. El PET de glucosa lo que trata de ver es qué áreas del cerebro están consumiendo o no energía. Cuando mueren neuronas, deja de consumir energía esa zona, porque hay menos neuronas. Entonces yo puedo tener un patrón de apagón cerebral, para que me entendáis qué áreas están funcionando mal, y analizándolo puedo saber si esa es la huella del Alzheimer o la huella de una demencia frontotemporal o la huella de una afasia primaria progresiva de tal tipo. O sea, por la actividad eléctrica del cerebro. Por la actividad de consumo de glucosa. ¿Y si el paciente está en un estado de cetosis? Bueno, obviamente hay estados metabólicos que pueden interferir en el análisis de un PET de glucosa. Por ejemplo, tú no puedes hacerte esa prueba si tienes una hiperglicemia, si estás mal controlada de la diabetes, porque va a interferir, porque el trazador que meto es glucosa radioactiva, que va a utilizar tu cerebro y luego voy a ver dónde se ha utilizado más o menos.
El PET de glucosa no es específico porque me sirve para cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa. Lo que pasa es que cada una va a dar un patrón diferente. Entonces, no es 100% específico, pero sí que te puede ayudar a diferenciar. Porque las otras enfermedades neurodegenerativas de momento no tienen marcadores específicos. Algunos en investigación están saliendo. Por ejemplo, hay un grupo de enfermedades que son las alfa-sinucleinopatías, que es otra proteína, la alfa-sinucleína, donde están el Parkinson, la demencia con cuerpos de Lewy, la atrofia multisistémica, y están desarrollando kits de analizar esta proteína en concreto en el líquido. Es solo de investigación, se hacen muy poquitos centros y está desarrollándose, pero es algo que está creciendo, ¿no? Ahí quiero ir, Chema, ahí quiero ir. Porque estamos viendo hasta ahora, me está quedando muy claro, que el diagnóstico es complicado y hay muchas enfermedades que pueden compartir síntomas y es difícil disociar unas de otras. Pero dadme un segundo que le quiero preguntar a Chema y vamos a la investigación por la máquina. La máquina. Tengo claro que si mejoramos nuestra capacidad de diagnóstico, mejoraremos nuestra capacidad de tratamiento, que ahora te preguntaré, y nuestra capacidad de prevención. Todo este programa viene motivado por una publicación que hace unos meses compartía en redes sociales nuestro compañero Pedro Torrijos, al que le mandamos un abrazo desde aquí, en la cual se hacía eco de que ahora la Fundación Pascual Maragall tiene la máquina. Esto estoy yo pintando. Tiene una nueva máquina. Exacto. La máquina. Aquí somos muy de máquina, nos encanta la máquina. Nos encanta. Entonces, viendo lo complicado del escenario ya solo del diagnóstico, ¿para qué sirve la máquina? La máquina. Pues fijaos, todo viene motivado de un gran avance tecnológico que ocurre en los últimos años y que si os fijáis cuando os he dicho el tema del diagnóstico de estas proteínas, os podíais haber pensado, oye, nadie ha pensado analizar estas proteínas en la sangre. Digo, es como más fácil, ¿no? Que hacerte un pinchazo en la espalda con una aguja que llegue hasta el saco medular y extraer líquido, ¿no? Esto uno se lo piensa y dices, hombre, supongo que esto se le ha ocurrido a alguien, ¿no? Y habrían desechado esta posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices, no se le había ocurrido a nadie. Sí, se le había ocurrido a alguien. El problema es que en la sangre la concentración de estas proteínas es tan baja que con las técnicas convencionales era indetectable, ¿vale? Con una técnica clásica, con un ELISA, ¿no? Que es una técnica de detección de proteínas, era absolutamente imposible de detectar una concentración tan baja. Entonces, muchos avances en ciencia sabéis que vienen de avances tecnológicos. Entonces, el avance tecnológico es que se crea un dispositivo, un sistema de análisis que permite analizar las proteínas de una en una. O sea, con que tienes los pocillos de análisis, con que entre una proteína hay detección. Claro, esto te da una ventaja clarísima, porque prácticamente cualquier concentración minúscula que sea, soy capaz de detectarla, ¿vale? Esta tecnología de Single Molecule Array, ¿no? Aparece en el mercado y se empiezan a hacer estudios y se empieza a ver que en la sangre efectivamente somos capaces de detectar las proteínas del líquido cefalorraquídeo, el poquito que cruza la sangre. Y esto abre un panorama de investigación súper interesante, porque lógicamente te permitiría con una analítica de sangre detectar estos cambios que ocurren en el cerebro de una forma muy poco invasiva. ¿Vale? De la misma manera que podemos detectar el avance de un cáncer, por ejemplo, de un tumor. Sí, exactamente. Más o menos es parecido, para que se entienda, ¿no? De la misma forma que, por ejemplo, el PSA, ¿no? En el cáncer de páncreas es un metabolito que se utiliza para traquear, ¿no? El tejido prostático, y si crece mucho es que está habiendo un crecimiento prostático desmesurado y, oye, eso puede significar un cáncer. De forma parecida, detectar que estas proteínas empiezan a aparecer de forma anómala en la sangre puede indicar que algo está sucediendo en el cerebro, ¿no? Este avance tecnológico permite empezar a investigar esto. Entonces se empieza a investigar con esta tecnología y se empieza a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa si analizamos si es capaz de distinguir bien las personas que tienen y que no tienen Alzheimer. Y resulta que no todas, pero algunas de estas proteínas tienen una especificidad y sensibilidad extremadamente alta, extremadamente buena para detectar los primeros cambios de la enfermedad de Alzheimer, pero en la sangre, ¿vale? Esta tecnología está avanzando mucho y ya al principio solo había una máquina o una marca comercial y esto ha ido
extendiéndose y otras marcas han ido haciendo kits para facilitar y para que se pueda incorporar en los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero derivado de esa tecnología, estamos ya a punto de vivir el hecho de que se pueda, con una analítica, digamos, poder diferenciar si una persona tiene Alzheimer o no. Esto, ¿por qué es importante? Porque el siguiente gran pelotazo, si queréis, es que... ¿O por qué es importante, no? Hace un año, un poco más de un año ahora, se publicó en el New England, que sabéis que es la mejor revista médica que existe, se publicó el primer ensayo clínico que salía positivo para tratar la enfermedad de Alzheimer. El primer fármaco que había demostrado poder frenar la enfermedad de Alzheimer. Esa era mi siguiente pregunta, si el Alzheimer hoy por hoy es curable y si es prevenible. A día de hoy, bueno, son dos preguntas distintas. Exacto. Curable, no. Frenable, hay que decir que antes de que saliese ningún fármaco ya sabemos que los estilos de vida saludables son la mejor terapia de prevención, ¿vale? Si hiciésemos esto, podríamos prevenir el 30% del Alzheimer. Ojito, Ojito. Sí. No fumar y no beber, básicamente. Sí, tenemos una dieta saludable. Hacemos ejercicio físico. Cuidamos el estrés y la ansiedad. Cuidamos el sueño y el descanso. Mantenemos una actividad cognitivamente estimulante y socialmente estimulante. Cuidamos los factores de riesgo cardiovascular, tensión, colesterol, azúcar. Y evitamos el consumo de tóxicos como alcohol y tabaco, ¿no? Todos estos estilos de vida saludables en conjunto podríamos prevenir aproximadamente el 30% de la enfermedad. De momento ningún fármaco ha demostrado poder prevenir el 30% de la enfermedad. El fármaco que se publicó parece que ralentiza la velocidad de progresión un 36%. ¿Vale? Bueno. Entonces, obviamente es el primer fármaco que lo consigue, vendrán más probablemente, pero es la primera vez que un ensayo clínico, después de 300 ensayos clínicos fallidos, la historia de investigación en las terapias del Alzheimer es para echarse a llorar en un rincón y nunca más levantar la cabeza, ¿vale? O sea, pero así avanza la ciencia, va a ser ensayo y error, ¿no? Toda la vida. Ha sido horrible. O sea, si tú te lees la historia de la investigación del Alzheimer, es para llorar y ya nunca más invertir en eso y decir, bueno, esto es imposible. Realmente no invirtáis aquí porque no merece la pena. Pero realmente, de hecho, este éxito ha rescatado mucha inversión porque, digamos, estamos viendo la luz del final del túnel, de un túnel que ha sido larguísimo. Entonces, obviamente hay preguntas abiertas por contestar, que es ¿qué pasará a largo plazo con este fármaco? ¿Mantendrá el efecto a largo plazo? ¿No? Son preguntas que habrá que contestar y que son preguntas muy relevantes, ojo. Pero, ¿en qué fase estamos? Está aprobado por la FDA y estamos pendientes de que la EMA, ¿no? La Agencia Europea del Medicamento, lo apruebe o no, que creo que en abril se pronuncian, para ver qué pasa, y después de eso, pues si lo aprueban, habrá más o menos un año de tiempo de negociaciones entre cada país para aprobarlo y para incorporarlo y comercializarlo en cada país, ¿vale? Es decir, en el mejor de los casos estaríamos hablando de quizás finales de 2025, con unos tempos ordinarios, ¿no? Pero claro, si aparece un tratamiento y sabemos que cuanto antes trates a una persona más beneficio tiene, obviamente, necesariamente tienes que decir, necesito diagnóstico precoz. Claro. O sea, yo necesito una forma de, si tengo 1 millón de pacientes, necesito una forma en la que me pueda detectar rápido, pronto y que sea relativamente barato, porque obviamente si no te gastas todo el Producto Interior Bruto en esto. Es decir, yo necesito algo barato, rápido, asequible, fácilmente implantable y con la que la gente esté familiarizada. Yo no puedo ir haciendo, por ejemplo, PETs o punciones lumbares a todo el mundo porque no tengo ni dinero, ni recursos, ni huecos, ni máquina, ni nada. Pero sí análisis de sangre, claro. Pero esto es mucho más fácil. Esto es mucho más fácil. En cualquier lugar, tu enfermera te podría, ¿no? de tu ambulatorio, te puede hacer una analítica, enviar el tubo al centro X y en una máquina full time, haciendo pruebas, ¿no? Es decir, es mucho más asequible. Entonces era necesario que ocurriese este paso para facilitar el futuro. De momento, esta fase de la sangre, digamos, todavía está en fase de investigación. Hay algunos centros que ya lo están empezando está funcionando tan bien que lo están empezando a incorporar como prueba a más en la práctica clínica diaria, definiendo claramente patológico, claramente sano, y las zonas intermedias son las que hago punción lumbar para reconfirmar. Pero es que está funcionando tan bien que algunos centros ya se plantean incluso pues empezar a usarlo en la práctica clínica diaria. Esto costará un poco ir incorporándolo, pero claro, es muy interesante porque con el tiempo todos sabéis que conforme algo se va haciendo más mainstream, se va abaratando, como todo. Pues cuanto más se compra, los kits se abaratan,
etcétera, etcétera, y cada vez es más fácil, lo tienes en más centros, más kits se compran y todo es más fácil, ¿no? Esto lo viviremos en los próximos años. Es difícil un poco prever pues cuánto estará disponible, pero porque siempre, ¿no? Pues hace falta estudios de validación que comprueben que esto está funcionando bien, que más centros lo demuestren y es lo que estamos viviendo ahora. La Fundación Pascual Maragall y hospitales de referencia pues como Sant Pau, como Hospital del Mar en Barcelona también, o el Clínic, están haciendo sus propias validaciones de estas técnicas y supongo que dentro de un tiempo pues acabaremos viéndolo en la práctica clínica diaria. Y sobre todo yo pienso una cosa, que es que ahora mismo, a día de hoy, hay muchos pacientes que se diagnostican de Alzheimer sin ninguna prueba biológica. Entonces, aunque no sean 100% exactas, siempre te va a aportar más que nada. Claro. Eso es obvio. Claro. Sí, Por lo tanto, yo creo que esto es lo que permitirá también la implantación. O sea, hay personas que igual no le haría una punción lumbar ni un PET, pues por sus características como paciente, pero una cosa tan sencilla como una analítica de sangre, oye, bienvenido sea y me da información. Sí, que se convierta en algo rutinario como cualquier otras patologías que podemos detectar a través de un análisis de sangre y que ya nos vaya diciendo en nuestro día a día la tendencia que tendremos en el futuro. Y hablando de futuro, has dicho una frase tú y otra Sergio que me ha llamado la atención. Tú has dicho lo de es una historia de investigación para echarse a llorar, que nadie invierta aquí, porque bueno, eso la broma guay. Sergio ha dicho, ¿será que a nosotros en Mindfact nos gustan las máquinas? Y Sergio, sí que hay gente invirtiendo en máquinas que investigan el desarrollo del diagnóstico del Alzheimer. Claro, bueno, sí. tenemos que dar las gracias, en este caso a una empresa que está invirtiendo colateralmente en el desarrollo del conocimiento del Alzheimer. En este caso es Intel, la empresa que fabrica microprocesadores, que tiene una buena acción como tenemos nosotros y está dando soporte y apoyo a una acción voluntaria del proyecto Falling at Home, en el cual los voluntarios que están ofreciendo su computación doméstica, es decir, sus ordenadores, para cuando salta el salvapantallas, pues están colaborando con el conocimiento de las proteínas que intervienen en el Alzheimer, ¿no? Cómo se ensamblan a sí mismas. Entonces, pues parece ser que Intel ha hecho una donación bastante potente de equipamiento para el backend de esos sistemas y para alojar los servidores y el ancho de banda que se consume para este tipo de programas, y ya parece que van por unos 100.000 participantes, lo cual pues va a ser un apoyo importante para ir conociendo cómo se desarrollan estas proteínas y poder tener un estudio mucho más claro en 3 dimensiones de cómo se doblan a sí mismas, ¿no? No sé cuál será el tecnicismo. Se pliegan. Sí. Se pliegan, correcto, se pliegan. Y esto parece que tiene detrás el apoyo también de la Universidad de Stanford, que pues conocemos que tiene un desarrollo tecnológico brutal y que parece ser que está teniendo un recorrido interesante en el ámbito del conocimiento. Entonces, esa iniciativa de Intel es de agradecer y desde luego que nosotros vamos a colaborar también como podamos, pero da gusto ver que otras grandes empresas también hacen lo propio. ¿A qué papá llaman? Sí, por ahí. Tiene ahí Chema. Tengo a mi nena, sí, perdona, tengo aquí. Se ve que debe estar No luchando pasa con nada. ella. Eso nada. enriquece y da textura. Por eso te quiero preguntar, por el futuro, precisamente. ¿Tú eres optimista de cara al futuro, Chema? Si te dedicas a ello, entiendo que sí. Dices que el pasado era para llorar, pero miremos al futuro ahora. Yo quiero ser optimista. La verdad es que pienso que vamos a vivir un momento histórico en la medicina. Fijaos, un cambio fue la aparición de los antibióticos. O sea, conseguimos reducir la mortalidad por infecciones. Esto ha sido clave en la historia de la medicina y de la salud, ¿vale? Esto fue un paso muy importante que aumentó mucho la esperanza de vida. Durante mucho tiempo hemos ido mejorando poco a poco el control de los factores de riesgo cardiovascular y el tratamiento de los eventos cardiovasculares agudos, ¿vale? Cada vez se controla más y se tiene más en cuenta nutrición, ejercicio físico, control de la tensión, de la diabetes, del colesterol, como prevención de la mortalidad cardiovascular, que es una de las principales causas de muerte, y cada vez tratamos mejor cuando alguien tiene un infarto de miocardio o un ictus. Somos capaces ahora de entrar con un catéter y sacar el trombo, ¿vale? Esto ha avanzado muchísimo, muchísimo. Hemos crecido, pero tremendo, en el campo del cáncer. Aparición de las primeras quimioterapias, que eran genéricas, y ahora aparición de nuevas terapias como la inmunoterapia específica de tu cáncer. Es decir, esto ha avanzado también una burrada. Pero las enfermedades neurodegenerativas han sido
una piedra inamovible que no tenía ningún tipo de fractura y que de momento ninguna enfermedad neurodegenerativa es tratable. Hasta ahora que de repente aparece la primera vez, ¿no?, que un fármaco demuestra poder cambiar el curso de una enfermedad neurodegenerativa. Estamos a punto de vivir un hecho histórico, que se empiece a tratar una enfermedad neurodegenerativa. Y detrás de esta probablemente vengan más. Seguramente se mejoren los fármacos para el Alzheimer, aparezcan terapias combinadas, aparezcan terapias para otras enfermedades neurodegenerativas y vamos a vivir lo que se vivió hace tiempo con los cánceres. Es decir, screening precoz, programas de screening, a tratamientos precoces y cambio de la historia de la enfermedad. Yo soy optimista respecto a esto. Obviamente no es una cosa que vaya a suceder inmediatamente, es una cosa que iremos viviendo poco a poco y que cada vez crecerá más, pero es un momento histórico en la medicina. Igual que la aparición de los antibióticos, igual que la aparición de las quimioterapias, es la inmunoterapia, que es, ¿no?, lo primero que ha aparecido, es un anticuerpo antiamiloide, la inmunoterapia de las enfermedades neurodegenerativas. Esto realmente es un momento histórico el que vamos a vivir, muy ilusionante en el campo y que seguramente se irá desarrollando durante los próximos años y irá creciendo, seguro, tanto a nivel diagnóstico como a nivel terapéutico. Era algo muy necesario y realmente era una gran batalla de la medicina. Una gran batalla de la medicina. Se ha crecido mucho, pero esto se nos resistía. Yo creo que ahora estamos a punto es así, de vivir un hecho histórico en la medicina. A través de tratamiento genético, quizás en un futuro. La terapia génica. Y las técnicas CRISPR, tal. O sea, no sé. CRISPR es algo que también empezará a dar frutos, ¿vale? La ingeniería génica y la terapia génica es un campo absolutamente apasionante que para todas las enfermedades con base genética va a ser probablemente crucial. Y que además seguramente ayudará en enfermedades no puramente genéticas, pero detectando pequeñas mutaciones que aumentan tu riesgo de quizás tenga su papel. Por supuesto, estoy hablando de algo que todavía le queda mucho desarrollo y sobre todo lo que le queda es mucha parte de investigación para la implantación en el ser humano, ¿no? Claro. Siempre he explicado que el Alzheimer en ratas ya lo habíamos curado hace la tira de años. Así es, muchas veces, porque los modelos genéticos de Alzheimer en ratas hemos tenido muchísimos éxitos. El problema es el salto al humano, porque es diferente, claro, ¿no? Y yo creo que en todas estas cosas, por eso siempre que leamos un estudio de biología celular o de animales, hay que cogerlo un poco con pinzas y hay que saber que el salto al humano no es una cosita más, ¿sabes? Es un gran abismo que hay que saltar y que no siempre las cosas salen bien. Pero realmente yo soy optimista porque creo que en los próximos años empezarán a salir más cosas. También se ha reavivado la llama de la investigación, ¿no?, y la ilusión en el campo de, oye, se puede, oye, merece la pena, oye, existe un filón, ¿no? Se ha abierto una brecha, vamos a profundizar por aquí. Y yo creo que esto es muy positivo porque acelerará también todo, ¿no? Ya sabemos que pues donde se invierte dinero, pues hay avances, ¿no? Esto pasa en todo. Lógicamente, siempre quedan un poco desamparadas las enfermedades menos frecuentes y se lo merecen también. Pero en este caso, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad extremadamente prevalente que afecta a muchísimas personas y que realmente supone un coste económico tremendo, supone un sufrimiento de una cantidad de familias tremendas. Fijaos que se piensa que más o menos la mitad de las personas del planeta están afectadas directa o indirectamente por el Alzheimer. Si no lo tienes tú, lo tiene alguien de tu familia o conoces a alguien cercano o un amigo. O sea, la mitad de las personas del planeta estarán en algún momento afectadas por la enfermedad de Alzheimer porque lo tengan o porque lo tengan al lado. Fijaos, esto es una salvajada, ¿no? La enfermedad de Alzheimer. Pues más de 4.000 millones, entonces, fíjate. Sí, vamos ya para los 8.000 millones de habitantes. Es una burrada, tremendo, es una burrada. Tremendo. No, te quería preguntar, Chema, si dentro de esos tratamientos del futuro entra la musicoterapia, y me explico, porque hace unos meses, sabes que se convirtió en viral un vídeo de una bailarina española, ¿no? Sí, internada en una residencia de Muro de Alcoy, creo. Y esta había sido pues una bailarina que había sido pues su primera estrella dentro del ballet de Nueva York en los años 60, Marta Cinta se llama,
Y cuando la pusieron la música del Lago de los Cisnes, empezó a reaccionar, con lo cual se demuestra, ¿no?, que la memoria emocional es lo último que se pierde y que reaccionan a esos estímulos, no solo también a los abrazos, a los besos, a las sonrisas, sino también a la música. ¿Tú crees que por ahí podría ser un campo de estudio también, sabiendo que esa memoria emocional es la que parece que no se pierde? Es un campo de estudio y es una terapia actual que se utiliza para la enfermedad de Alzheimer. Fijaos, hace poco me contaba un paciente, o sea, un familiar más bien, que cuando su mujer se ponía muy irritable, muy nerviosa o agresiva o que estaba desorientada, no sabía dónde estaba, le ponía música de ellos, ¿no? De su juventud, de cuando compartieron momentos, y automáticamente se tranquilizaba, se relajaba y de repente le cambiaba la cara y era como que se transportaba y como que salía a relucir, ¿no?, aquella persona que estaba como escondida, ¿no?, bajo la enfermedad. Y realmente esto lo explican muchos pacientes. La música tiene una capacidad de evocar recuerdos que todos experimentamos, a todos nos pasa, ¿no?, que ciertas canciones nos recuerdan a ciertos momentos de nuestra vida, como los olores también, ¿no?, que tienen vías de acceso a recuerdos episódicos antiguos que hemos estudiado. Por ejemplo, en la Fundación Pascual Maragall hicimos un estudio de música y recuerdos, ¿no?, de cómo en personas, que en este caso eran personas sanas, cómo era capaz la música de evocar recuerdos, diferenciando canciones que eran de tu autobiografía, o sea, digamos, tu playlist vital versus canciones que no conoces o canciones totalmente aleatorias, ¿no? Y claramente tu playlist, tus canciones, eran capaces de activar redes neuronales que están involucradas en el almacenamiento de recuerdos. Qué chulo, qué bueno. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, bueno, en el cerebro en general, la música tiene la capacidad de cambiar el estado de la conectividad cerebral para que esas redes que tienen que ver con la memoria episódica pues entren a activarse durante ese procesamiento sensorial de la música y son capaces de modular tu estado afectivo. Claro, esto es súper interesante. Y es una terapia súper interesante en Alzheimer que se utiliza y que de hecho pues hay ciencia al respecto y es un campo de investigación apasionante y realmente yo lo recomiendo mucho y muchas personas lo utilizan en casa como terapia. Es decir, claro, tú podrías tener una persona nerviosa en casa y darle una pastilla para sedarla. O le puedes poner una canción. Claro, ¿cuánto mejor ponerle una canción que le cambie su estado afectivo y su estado emocional? Por supuesto que depende de cada persona, de cada cerebro, no en todo el mundo es lo mismo. Obviamente la gente que ha sido más musical reacciona mucho más en la música. Y esto, igual que lo vemos, hay personas que musicalmente son nulas, ¿no? Y que tienen el oído de madera. Y que sin más la música no les atrae, pero y hay personas que sí, que tienen mucha afinidad con la música. Entonces, obviamente esto también ocurre luego en la enfermedad, tú lo arrastras. Y por eso, pero yo también por eso recomiendo mucho los hobbies artísticos durante la vida, porque condicionarán tu vejez también. Y esto también lo he visto con la pintura. He visto pacientes que han sido pintores y tal, y que de repente cuando les ponían a pintar, pues igual ya no sabía pintar con óleo como lo hacía antes, pero le ponían un carboncillo en la mano, le ponían un lienzo y iba haciendo trazos y tal, y se relajaba, y de repente lo tienes entretenido cuando estaba antes cabreado. Y estás sacando ahí con un lienzo pues lo que lleva dentro, en vez de una pastilla. Ancla tu cerebro, a lo mejor. Claro. Lo ancla a la realidad. Eso es, sí. Y a lo mejor te hace estar en casa de alguna forma, ¿no? En un sitio seguro, ¿no? Decías, Chema, al principio del programa que íbamos a estrujar nuestro cerebro. Creo que lo has hecho en esta edición de Mindfacts. Lo haces en tu día a día, trabajando. Lo divulgas y yo sí que recomiendo que te sigan en Neuroprevención. Le buscáis en Instagram, en TikTok, en donde queréis encontrarle. A Chema González de Echavarri, que ya veis lo bien que lo cuenta, y lo bien que lo transmite y la pasión con la que lo hace. ¿Has cumplido tu anuncio del principio, que íbamos a estrujar el cerebro? Te doy la enhorabuena por ello y además nos has dejado con ganas de más. Te volveremos a llamar, abusaremos de tu confianza. Por supuesto. Y más aún cuando nos has dicho que estamos a las puertas de un momento histórico en la investigación de este tipo de enfermedades y seguro que queremos conocerlo más y compartirlo con los oyentes de Mindfacts. Así que, Chema, un placer y te digo una cosa. Vete a luchar contra lo verdaderamente inamovible,
que es una niña pequeña llena de energía. Exacto. A las tantas de la tarde-noche. Exacto. En la hora de la ducha. Con una muy probable batalla nocturna. Adiós, pues. Crónica de una noche anunciada. Solo lucha contra gigantes. Chema González Exacto. de Chavarri, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mindfacts. Gracias a vosotros y sin duda espero que volvamos a tener un estupendo rato que lo he pasado muy bien. Te he visto en tu salsa, Alberto Espinosa. Sí, me ha encantado. Jo, qué bien lo cuenta, Sí. cómo lo vive, se ve que le apasiona a Chema lo que hace. Qué maravilla, que bien lo ha explicado. Y, joder, Ha habido palabras que yo no he entendido, no te voy a mentir, ¿eh? Bueno, luego las buscas en el Eso, Google. luego las buscas, sí. Pero ¿cómo nos ha dejado esa puerta abierta a la esperanza de que, joder, que esto tiene arreglo, se puede arreglar quizás en un futuro? Porque nosotros somos muy de ciencia, muy de la ciencia, joder. Y muy de buscar, Jesús Callejo, los límites de nuestra existencia, que muchas veces están más cerca de lo que pensamos, aquí dentro de nosotros mismos. Sí, yo estoy convencido que el gran misterio del ser humano no está en la arqueología, no está en la astronomía, sino está en el cerebro humano, en la mente, ¿no? Que somos capaces de hacer tantas y tantas cosas y que la mente, nuestro cerebro, es capaz de sanar y también es capaz de matarnos directamente, ¿no? Si no sabemos gestionarlo. Sí que bien, ¿no? Lo que ha contado Chema, que al final esa piedra inamovible donde parece que este tipo de enfermedades degenerativas o neurodegenerativas no tenían como solución, sí se abre, ¿no?, esa puerta de esperanza y sí se puede empezar a mover esa roca para encontrar soluciones, terapias, tratamientos, fármacos que al final pues generen ilusión y esperanza en muchísimas familias que lo están padeciendo. Y a eso vamos a dedicar nuestros esfuerzos, Sergio Cordero. La pequeñita cantidad que podamos aportar gracias a las escuchas de este podcast irán destinadas a luchar contra este desafío. Sí, cualquier ayuda es bienvenida y más contra un enemigo como este que afecta a todo el mundo. Yo he escuchado con mucho interés a nuestro invitado que ha dado una clase maestra y he escuchado con mucho interés porque también tengo interés directo en el ámbito, porque en mi familia hemos sufrido este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, pues siempre viene bien aprender. Y quería dejar, antes de comentar nuestra buena acción del trimestre, quería dejar dos detalles. Ya sabes que mi afición es el cine y hay dos películas que muestran muy bien la temática de la que hemos estado hablando hoy. Una es relativamente reciente, es del año 2020, se llama El Padre, una película de Florian Zeller con Anthony Hopkins en un papel estelar absolutamente, donde se va viendo el declive de una persona que sufre esta enfermedad. Absolutamente recomendable. Es un poco agobiante, pero es apasionante sin duda alguna. Y la otra es una película de mis favoritas, de mi top 3. Es una película, como no puede ser de otro modo, de Christopher Nolan y se llama Memento. Una película, creo recordar, del año 2002. No sé si recuerdo si 2002 o 1998, pero bueno, de ese entorno en el cual también una persona afectada por un proceso cognitivo pues no puede hacer recuerdos a corto plazo y sería un poco similar a lo que hemos estado hablando antes. Y bueno, es un peliculón que si el oyente o el colaborador que no haya visto tiene que ver. Yo os voy a recomendar también un cómic que yo lo leí en su momento porque efectivamente mi abuela también padeció Alzheimer, que en paz descanse. Es Arrugas de Paco Roca, que creo que ha sido posteriormente adaptado a otros soportes. Bueno, sí, señor, y Frank, también sí, señor. está muy bien Arrugas de Paco Roca para entender todo este proceso de la enfermedad, tanto en las personas como en la gente que le rodea. Dicho esto, Sergio, recuérdanos por favor a qué vamos a dedicar los ingresos en este trimestre. Se me olvidaba haciendo honor al programa. Pues vamos a dedicarlo a ayudar precisamente a la Fundación Pascual Maragall, a pues todos los importes que podamos aportar para que gente como Chema pueda seguir investigando y ayudando, pues van a ser bienvenidos. Probablemente no sea más que una gota en un océano, pero cada escucha y cada comentario a nuestro podcast va a ayudar. Pues así sea y que consigamos hacer cosas muy grandes gracias al trabajo de Chema, de todos sus compañeros y de tanta gente que está investigando, y lo poquito que podamos aportar, bienvenido será. Gracias por escucharnos también en este año 2024, aunque ya, lo que sea, que feliz año a todos y que la semana que viene nos volvemos a escuchar. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
Mindfacts. Bicicleta, cuchara, manzana. Repítelas. Bicicleta, cuchara y manzana. Muy bien. ¿Qué tal se te dan las restas? Bien. ¿Bien? ¿Podrías restar desde el número 100 hacia atrás de 7 en 7? 93, 86, ¿no? Sigue, sigue. 36, 47, Bueno. 45. Está muy bien. Lo he dicho mejor que lo haría yo. ¿Te acuerdas de las 3 palabras que te he dicho hace un poquito? No. ¿De ninguna? A ver. Eran 3. Eran 3 palabras.